Seyran! Yeteneğe ihanet büyük günahtır dedim. Ne oldu, kabul et. Abidin, Halis Ağa'nın özbeöz yeğeni. Kimseye söylememen lazım. Yoksa kan çıkar. Biz evlendik. Sensin. Ferit Bey, Kule tek başına değil. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para recibir información sobre los videos de la nueva temporada. ¿Es la confesión matrimonial de Seyran una broma? Se ha confirmado que Abidin es Koran. ¿Por qué lo ocultan? Seyran consoló a Ferit en el momento más crítico, declaró que estaba con Ferit. Mire hasta el final para no perderse ningún detalle de nuestro análisis. Los nuevos episodios de la serie Yal Sapkn están llenos de eventos que profundizan la compleja relación entre Ferit y Seyran y mantienen al público pegado a la pantalla. A pesar de todos los obstáculos, Ferit hace un gran esfuerzo para convencer a Seyran de que se convierta en socio. Ni siquiera la presencia de Sinan y los obstáculos que surgen constantemente disuaden a Ferit. Al estar cerca de Seyran y acercarse a ella de manera dulce, tratando de persuadirla para que coopere, crea una atmósfera positiva que fortalece el vínculo entre los dos. Esta determinación de Ferit muestra cuán profundos son sus sentimientos por Seyran. Ferit sigue a Seyran y respeta sus decisiones, lo que revela la madurez y el cambio del personaje. Seyran está al borde de una gran decisión en su vida. Aunque el público piensa que esta decisión no es correcta, a Seyran le atrae la idea de casarse con Sinan, o eso cree. Sin embargo, las razones detrás de esta decisión, y los sentimientos de Seyran son bastante complejos. La familia de Sinan no quiere a Seyran, y está tratando de disuadir a Sinan de este matrimonio. Especialmente el hermano de Sinan se vuelve contra Seyran y complica aún más la situación. Esta tensión doméstica hace que Seyran cuestione sus decisiones. Pero, ¿cuánto de la decisión de Seyran es realmente suya? ¿O las presiones y las circunstancias lo empujan a seguir este camino? El público comienza a sentir profundamente los conflictos internos de Seyran. Esmeam le da información a Kazmaga sobre la situación de Seyran. Kazmaga decide intervenir inmediatamente porque cree que se beneficiará económicamente de este matrimonio. Kazmaga, un personaje codicioso, se preocupa por sus propios intereses más que por la felicidad de Seyran, y esto hace que la relación de Seyran con su familia sea aún más difícil. El papel de Suna en la historia va creciendo gradualmente. Al enterarse de que Abidin es el sobrino de Alisaga, Suna se ve obligada a revelar este secreto a Kazmaga. Sin embargo, la verdadera intención de Suna es esperar el momento adecuado para que Abidin no se entere de esta verdad, y se haga cargo de la familia Koran. El ansia de poder de Suna lo empuja a tomar decisiones peligrosas, y revela una vez más cuán manipulador es el personaje. Los sentimientos de Suna hacia Abidin se complican. Aunque parece amar a Abidin, cuando descubre que él pertenece a la familia Koran, comienza a actuar por deseo de poder más que por este amor. Esta ambición de Suna puede llevar al personaje a un gran callejón sin salida en los siguientes episodios. Uno de los momentos más impactantes del episodio es el anuncio de Seyran de que se casará con Sinan en presencia de todos, incluido Ferit. Mostrando su certificado de matrimonio en la mano, Seyran atrae todas las miradas. Esta situación sacude profundamente a Ferit, y hace que golpee la mesa con ira. La decisión de Seyran crea un efecto de shock para todos, pero el público aún se pregunta si este matrimonio es real. Parece que la reacción de Ferit ante este matrimonio será una fuente importante de tensión en las últimas partes de la serie. Los conflictos internos de Seyran, que se casó con Sinan, y su vínculo con Ferit constituyen la dinámica básica de la historia. Es motivo de gran curiosidad saber cómo se adaptará Ferit a esta situación. Ferit también atraviesa un momento difícil en su vida empresarial. En una importante reunión de negocios, sus socios arrinconan a Ferit al afirmar que renunciarán a la sociedad si Seyran no funciona. Esta situación hace que la empresa de Ferit esté al borde de la quiebra. Si bien reina un gran pesimismo en la familia, Ferit tiene una gran responsabilidad. Sin embargo, en este momento pesimista, Seyran entra en escena. Él va a apoyar a Ferit y dice: Ferit no está solo, yo estoy con él, y salva a Ferit de un gran problema. Esta escena muestra cuán fuerte es el vínculo entre los dos, y que nunca podrán separarse el uno del otro. Este valiente movimiento de Seyran aumenta su reputación tanto en el mundo empresarial como en el familiar. Este evento es un paso importante en el proceso de Seyran de encontrar su propia identidad y poder.
Ya no aparece como una mujer que simplemente está al lado de Ferit, sino como un personaje fuerte que se sostiene por sí mismo. El hecho de que Sinan le demuestre a su familia quién es Seyran se presenta al público como un reflejo del desarrollo de su personaje. En los últimos episodios de la serie, la asociación comercial de Seyran y Ferit fortalecerá el vínculo emocional entre ellos. Como Seyran tiene más voz en el mundo empresarial, tendrá la oportunidad de demostrar su valía frente a la familia y el círculo de Sinan. Si bien esto aumenta la confianza en sí misma de Seyran, también la hace cuestionar su relación con Sinan. Puede ser de... En conclusión, este episodio de la serie El Martín Pescador profundiza en los conflictos internos de los personajes y la complejidad de sus relaciones. Las grandes decisiones en la vida de Seyran, la lucha emocional y profesional de Ferit, y la ambición de poder de Suna hacen que la serie sea aún más apasionante. Si bien la audiencia encuentra más tensión y drama con cada nuevo episodio, esperan ansiosamente los movimientos futuros de los personajes. ¿Cuándo crees que Ferit y Seyran se abrirán el uno al otro? ¿Es real el matrimonio de Seyran? ¿Por qué Abidin oculta quién es? Espero vuestras opiniones en los comentarios. Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.